comentábamos al inicio del programa, hoy día el Senado aprueba la indicación que se presentó para reponer la multa por no votar en las próximas elecciones, de manera casi unánime, eso sí, con un voto disidente, y esto es eventualmente despachado hacia la Cámara de Diputados, en donde tiene un escenario bastante más incierto. Pero queremos conversar justamente con el voto disidente que se dio el día de hoy. El único senador en votar en contra de la iniciativa. Estamos en línea con Pedro Araya, senador del PPD, a quien le agradecemos estos minutos para conversar. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Pedro, ¿cómo le va? Hola Matías, buenas tardes. Hola Paola. Bien, aquí estamos después de una intensa jornada en el Senado de la República. Senador, cuéntenos. Sí, eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted es el único que levanta una voz en contra de la iniciativa que hoy día se vota en la sala que se votó en la sala del Senado? A ver, lo primero, algo que yo señalé tanto en la Comisión de Constitución como en la sala del Senado, que dice relación con que este supuesto acuerdo en el cual alude el gobierno con la derecha fue un acuerdo al que llegó exclusivamente el gobierno con los parlamentarios de la derecha. Este tema no se socializó adecuadamente, ni se conversó tampoco con los parlamentarios centro-izquierda, ni mucho menos con el PP. En lo personal, yo he hecho una serie de planteamientos que dice relación con la forma en cómo se estaba regulando la multa, el monto de la multa y sobre todo lo que decía relación de la necesidad de regular también en esta ocasión el voto de los extranjeros, cosas que a mi juicio no se cumplieron cabalmente en la discusión del día de hoy. Ahora, pero senador, no es acá... Perdón, sí, perdón, senador, en ese sentido, si usted dice que es un acuerdo exclusivo entre el gobierno y los senadores de derecha, ¿por qué otros senadores del oficialismo sí terminan respaldando esta iniciativa? Lo que pasa es que el gobierno terminó hoy día apresuradamente conversando con varios senadores uno a uno tratando de explicar el acuerdo al que habían llegado, pero yo lo que le dije hoy día a la ministra Lobo no me sentía parte de este acuerdo porque creo que este tema se reguló muy a la rápida, con la calculadora absolutamente en la mano, sin pensar en los efectos que esto puede tener en la elección de determinadas autoridades para nuestro país. Y este era un debate que a mi juicio es central para el futuro de la democracia en Chile y no se agota exclusivamente en la multa que se está pretendiendo aplicar hoy día o en los criterios que se van a aplicar para que los extranjeros puedan votar a partir de las próximas elecciones. ¿Qué faltó, senador, para que usted hubiera quedado conforme de que este es un proyecto que se hacía cargo, digamos, del tema más holísticamente, con todos los componentes que para usted son importantes? Claro que entendiendo que estamos igual un poquito encima, ¿no? Quizás esa discusión más de fondo habría que haberla tenido o antes o ya después. Es que exactamente, Paola, esta es una discusión que debió realizarse no ya casi al fragor de la elección, estamos a menos de, ¿cuántos? 60, 70 días de la elección presidencial y parlamentaria, y estamos a última hora definiendo quiénes van a ser los electores y las consecuencias por votar o no votar. En primer término, ¿qué dijimos nosotros? Nos parece que la multa que se está proponiendo es sumamente alta, estamos hablando de una multa aproximadamente de 100.000 pesos para los electores que no voten, versus la que se aplicó en la elección pasada, que eran 35.000 pesos. Dos, planteamos nosotros que aquí había que hacerse cargo de una realidad que no podemos negar. Cuando se cambió el sistema electoral en Chile, ustedes tienen que acordarse que el antiguo sistema establecía inscripción automática, voto obligatorio. Con la modificación se pasó, voto obligatorio. Cuando cambiamos el padrón a inscripción automática, voto voluntario, automáticamente quedaron inscritos todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años. Sí. Y con justa razón hay un sector importante de la población que reclama que no quieren participar en los procesos electorales por distintas razones. Y ellos lo que piden es que exista un sistema para ellos no participar en el proceso electoral y que no implique una sanción de una multa en el caso que no quieran votar. Tampoco nos hacemos cargo de esa situación. Y tercero, pero senador, déjeme apuntarle ahí al tiro un tema. Hay mucha gente que no quiere participar, pero los países que han decidido que el voto no solamente es un derecho, sino es un deber, es parte de las cargas que pesan sobre los ciudadanos. Mal podría en ese caso haber un mecanismo para salirse, así como tampoco hay mecanismo para salirse, por ejemplo, de otra carga que son los impuestos. Usted, ciudadano, tiene el deber/derecho de votar, y así lo hemos decidido, más allá de cuál sea la opinión, digamos, personal o la postura muy válida, pero sigue siendo personal de algún legislador, ¿no? Claro, pero lo que ocurre, Paola, es que en el caso, el ejemplo que tú colocas, en el caso del tema tributario, esa es una carga. En el caso del voto, tenemos una discusión que es de carácter filosófica, si el voto es un deber y como consecuencia de eso es una carga, o es un derecho que tienen los ciudadanos. Entonces, por eso... entiendo que para algunos lo ven como una doble cara, ¿no? Cara o como una especie de derecho/deber. Claro, y cuando es derecho tú puedes ejercerlo o no ejercerlo, y por eso tiene que tener una fórmula de salida. A diferencia de lo que pasa con el tema tributario, que eso no hay discusión alguna, que es una carga. Estamos conversando con Pedro Araya, senador del PPD. Ahora, senador... Y lo tercero fue el tema de los extranjeros, que es un tema que por lo menos nos preocupa fundamentalmente en la macrozona norte. Hagámosle un doble clic justamente a aquello, ¿no? Y que, en específico, ¿qué es lo que usted lo dejó preocupado de lo que se discutió el día de hoy y que no se hace cargo este proyecto respecto a los extranjeros?
O sea, primero lo que vamos a tener que en esta elección que vamos a tener en el mes de noviembre, van a poder votar los extranjeros que lleven 5 años avecindados en Chile. En lo personal, yo soy de los que creo que los extranjeros pueden votar en ciertas elecciones, como son, por ejemplo, las elecciones locales, pero no deberían hacerlo en las elecciones de carácter nacional, como son los plebiscitos, las parlamentarias o la presidencial. La norma que quedó hoy día en Chile probablemente es la norma más permisiva para el voto de los extranjeros a nivel mundial. Nosotros ni siquiera vamos a tener un principio de reciprocidad con países respecto de los que los extranjeros estén votando en Chile, que chilenos que vivan en esos países puedan votar. Entonces, claro, aquí va a pasar un tema súper complejo. Por ejemplo, una persona chilena que ha sido condenada a delito que merece pena aflictiva, automáticamente pierde el derecho a sufragio. En el caso de los extranjeros, como no tenemos cómo verificar si ese extranjero cometió delitos, por ejemplo, en su país de origen o en otro país, van a poder estar votando. Entonces puede producir el absurdo que vamos a tener votando extranjeros que pertenecen a bandas de crimen organizado, que pueden haber sido condenados por delitos en otros países, y en Chile, al no tener condena, pueden votar. Entonces, claramente acá hay un contrasentido respecto de lo que se está permitiendo del voto de los extranjeros. Y eso era un tema que nosotros estábamos llamando la atención. No podemos permitir que los extranjeros voten con las reglas que tenemos hoy día. Si queremos que ellos voten, tiene que generarse un criterio respecto de en qué elección votan y cuáles son los requisitos que efectivamente les vamos a exigir para que puedan votar. Ahora, senador, ¿no era parte de esta discusión, entendiendo que había muchas diferencias en torno a ese punto en específico, que ahora se iba a hablar solo de la multa y la reforma respecto a la participación o no de extranjeros en elecciones presidenciales se iba a dejar para después? Lo que ocurre es que lo que se planteó, por lo menos, entiendo en la Cámara de Diputados y en el Senado del Gobierno, es que este era un tema que tenía que regularse en conjunto, porque aquí estamos hablando del padrón electoral, es decir, quiénes son los ciudadanos que pueden votar o no votar. Entonces, no puedes tener reglas para uno y otras reglas para otro. Entonces, por eso lo que se había pedido es que este tema se clarificara para todo el universo electoral. Y un tema respecto a los chilenos y chilenas era la multa, y respecto a los extranjeros eran los requisitos para votar y en qué elecciones podían votar. Pero senador, incorporemos en todos estos argumentos lo falto de tiempo. Usted tiene razón que esto debió haberse hecho mucho antes, pero lo cierto es que no se hizo y no es culpa de los ciudadanos. Alguien desde el Ejecutivo más bien tendría que responder, porque son ellos los que pueden poner las urgencias. No lo hicieron y lo estamos haciendo, como dice usted, 60 o 70 días antes. Dada la premura, ¿por qué no, digamos, conformarse con esto que no era la discusión completa, pero era mejor que simplemente no cumplir el mandato, que es efectivamente establecer una sanción? Porque, además, Pablo, por otra razón, porque hay un tema que hicieron presente los jueces de policía local y que poco dicen. Sí, de la incapacidad física, digamos, de cursar las multas. Senador. Sí, dejamos escuchar al senador Pedro Araya. Sí, bueno, pero lo conversábamos ayer, Matías, en todo caso, mientras tratamos de mejorar eso. Me imagino que el senador se iba a referir a la incapacidad de la que han dado cuenta los propios jueces de policía local, que no tienen simplemente el tiempo y la cantidad de manos, digamos, ni el sistema para cursar la cantidad de multas que hay que cursar. Y de hecho alguien nos contaba, creo que lo hablábamos con un entrevistado ayer, que decía que en la elección pasada no se cursó ni una multa. Ni una. Y que por lo tanto, al final, con multa más multa, si es que la multa no se está haciendo efectiva, bueno, de nuevo es como una sanción que queda en el papel, digamos, ¿no? Sí, claro, o sea, efectivamente, al fin y al cabo uno puede establecer la multa que sea, pero si es que no se puede cobrar por parte de los juzgados de policía local, no están persiguiendo a las personas que no votan, efectivamente se termina transformando en algo en algo más voluntario que no. Estamos ahora de nuevo en línea con el senador Pedro Araya, el PPD. Senador, ¿nos escucha? Así es, y lo que comentábamos recién, estas van a ser multas que en la práctica van a ser incobrables. Los jueces de policía local han señalado que hoy día no tienen ninguna capacidad de proceder a cobrar estas multas, salvo que los juzgados de policía local sean dotados de recursos y funcionarios para perseguir a los electores que son infractores. Ahora, senador, entendiendo que usted lo mencionó, ¿no?, que esto igual se logra hablar con algunos senadores por parte del gobierno, ¿no?, pero de todas formas, prácticamente todo el Partido Socialista termina votando a favor de esto, no así su compañero el PPD, Jaime Quintana, quien no votó, pero ¿por qué sí algunos senadores de oposición y de partidos importantes terminan respaldando de manera unánime esta iniciativa y usted termina votando en contra? ¿Cuál fue el acuerdo con el cual se llegó con los otros partidos que al parecer no se llegó con el PPD?
O sea, desconozco cuál fue el acuerdo que tuvo el gobierno con el Partido Socialista, pero yo en esto vuelvo a insistir, en el caso del PPD no se conversó y ayer el senador Quintana votó en contra de la multa en la Comisión de Gobierno Interior y hoy día en Constitución, cuando vimos el tema de los extranjeros, hicimos presentes los puntos que te señalaba recién. Ahora, desconozco a qué acuerdo llegaron a última hora del Partido Socialista con el gobierno. Ahora, senador, entendiendo que esto uno imagina que el gobierno parte por el oficialismo, ¿no? Y sea la ministra de la SECPRES o el ministro del Interior, ¿no es curioso que no se haya llegado a un acuerdo con el PPD? Es que a mí me llama la atención que efectivamente el gobierno no haya hecho la pega de conversar o darse una vuelta con los senadores oficialistas y lo mismo con los diputados oficialistas a fin de abordar este tema, sabiendo que este es un tema sensible. Si mira, yo creo que en esto no hay que colocarse caretas. Todos sabemos que la reforma electoral y sobre todo las que dicen en relación con la conformación del padrón electoral muchas veces se hacen con la calculadora en la mano. Entonces, claro, eso dificulta poder tener una mirada probablemente de más largo plazo. Entonces, en ese sentido, a mí me extrañó que el gobierno prefiriera llegar primero al acuerdo con la derecha antes de consultar con los propios parlamentarios oficialistas respecto de cómo abordar estos dos temas. Y claro, probablemente el escenario de la Cámara no ha cambiado y los diputados van a seguir rechazando esta iniciativa. El gobierno es mucha gente, eso sí, senador. Usted se refiere, me imagino, no por personalizarlo, pero dado el rol que cumple la ministra Lobo. Pues en este caso es la ministra Lobo y el ministro Elizalde, que fueron los que llevaron el tema. Ahora, senador, ¿usted esperaría entonces que los diputados de su partido o de la bancada de su partido rechazaran esta iniciativa en la Cámara? Lo que estuvimos conversando con los diputados, por lo menos el día de hoy, es que como está el proyecto hoy día, ellos lo van a seguir rechazando. Y sobre todo, porque además los diputados están haciendo hincapié en un tema que no es menor, que tiene que ver con el monto de la multa que se va a aplicar, que no guarda ninguna relación con lo que fue la multa que se aplicó en el periodo pasado. ¿Y por qué cree que subió tanto la multa, senador, para dejar feliz a la oposición? ¿Qué explicación se hace? Yo creo que en esto el que ganó el partido completo fue la oposición, que arrinconó al gobierno en este tema, termina sacando un proyecto que impone una multa alta por no votar a los chilenos y chilenas, permite que los extranjeros voten con casi muy pocos requisitos y que cualquier requisito para que los extranjeros voten se aplica a partir de las próximas elecciones. Entonces esto fue un win-win absolutamente para la derecha. Ahora no termina... Mira, senador, sí. Pero, perdón Matías, pero cuando uno pone una multa, sea alta o baja, pero para que se cumpla la ley, es como, duele escuchar que eso puede beneficiar a la izquierda y la derecha, porque yo quiero suponer que tanto la izquierda como la derecha están contestes en que en Chile debe cumplirse la ley, ¿no? Y más bien si alguien no quiere pagar la multa, pues que cumpla con la ley. Lo mismo con las multas del tránsito, con las multas por no poner bandera chilena y tantas otras cosas que estamos obligados a hacer porque la ley así lo dice, punto. Es que yo creo, Paola, que no es la discusión si se cumple o no se cumple la ley. La discusión tiene que ver por qué, por ejemplo, en este tipo de elección aplicas una multa que es mucho más alta que la que aplicaste en la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Entonces hay un punto ahí central también. ¿Por qué diferencias una multa cuando, por decirlo así, el ejercicio democrático es el mismo? ¿O por qué tienes una multa más alta que otras situaciones que pueden ser probablemente mucho más graves para los ciudadanos que no votaron? Ahora, entonces ahí, a mi juicio, no hubo un adecuado equilibrio respecto de lo que se estaba planteando en el monto de la multa. Lo hemos visto varias veces en la Cámara de Diputados, senador, pero llama la atención que se haya repetido en el Senado. ¿No faltó también unidad del oficialismo para enfrentar este tema? Lo digo porque, claro, que el Frente Amplio termina votando a favor, que el Partido Socialista termina votando a favor y que el PPD o se abstenga o vote en contra. Es que lo que pasa es que vuelvo al punto inicial, como este tema no se socializó y el PPD en esto se sintió en absoluta libertad de acción de votar o no votar determinados puntos, eso es lo que llevó a que tuviéramos posiciones distintas en este tema. Y además por lo menos lo que estuvimos insistiendo un grupo de senadores fue que este tema tenía que discutirse con un cierto nivel de tranquilidad, porque aquí está en juego el futuro de la democracia, está en juego establecer cuál es el cuerpo electoral en Chile. Y por eso nos interesaba tanto que principalmente se pudiera regular con claridad lo que va a ocurrir con los extranjeros. Pedro Araya, senador del PPD, conversando con nosotros y explicando su votación el día de hoy en respecto al proyecto que establece multa por no votar en las próximas elecciones. Le queremos agradecer muchísimo el tiempo para conversar con nosotros. Sabemos que ha sido una sesión larga y que siguen pasando cosas, ¿no? Entonces, gracias por haberse dado el tiempo de conversar aquí en Radio Infinita.